Vamos a estar meditando, hermanos, en un pasaje de la Escritura que está en Deuteronomio 6, 4. Y vamos a estar hablando, hermano, acerca de algunas cosas, ¿verdad?, que el Señor nos va a hablar esta tarde, hermano. Vamos a mirar, hermanos, a algunos aspectos que son muy importantes, algunas definiciones que se han ido, hermano, cambiando a través de los tiempos por diferentes cosas que han estado pasando, hermano, alrededor de las familias. Este tema, hermano, es un tema que es parte de una serie que estamos estudiando con el grupo de los jóvenes. Se titula Jóvenes que se atreven a ser diferente. Estamos viviendo, hermanos, etapas en la vida, ¿verdad? En el diario vivir en el cual somos, hermanos, prácticamente absorbidos por todo el entorno que se nos presenta, hermanos, y muchas veces tenemos las armas. Bueno, el Señor nos dejó las armas, hermano, y nos dejó el camino listo para que nosotros sigamos sus pisadas, pero muchas veces desviamos la mirada de Él y nos apartamos un poco, hermanos, del camino de Dios, ¿verdad? Y empezamos, hermanos, a pagar consecuencias de todos esos actos que hacemos, hermanos. Algo, hermanos, que es común, ¿verdad? Yo creo que casi todos vamos a conocer esto. Cuando asistimos a una escuela, hermanos, a un lugar de enseñanza, casi siempre algo de las primeras cosas que se nos enseñan es que la familia, hermanos, es la base fundamental de la sociedad. Y sabemos que la sociedad es el grupo, hermano, donde nosotros nos desarrollamos. Nosotros, hermanos, no estamos exentos a no permanecer en la sociedad. Aunque somos lavados por la sangre de Cristo y Cristo cambió nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, cambió nuestras metas, hermanos, estamos ahí, en ese lugar. Y vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, vamos a leer ese pasaje que está en Deuteronomio 6, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, vamos a leer el verso 4. Y dice así, hermano, dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y luego dice, hermanos: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el 5, hermanos, perdón. El 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. El 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y así, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos guíe esta noche. Padre bendito del cielo, Señor, te damos gracias, Padre Santo, que en tu misericordia, Padre Santo, has tenido, Señor, a bien que estemos aquí, Señor. Permítenos, Padre, recibir de tu enseñanza, Señor bendito, y que lo que aquí se hable, Señor, sea conforme a tu espíritu. Nos quedamos, Señor, confiados que tú estás aquí, Padre Santo, guiándonos en cada paso. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Como estábamos diciendo, hermanos, la familia es la base fundamental de la sociedad. Entonces nosotros como cristianos necesitamos tener un concepto, hermanos, correcto de lo que significa la palabra familia. ¿Y cuál es el rol, hermano? En el pasaje que estamos leyendo, hermanos, nos habla acerca de Dios le está diciendo a su pueblo las instrucciones que va a recibir, las instrucciones, hermano, que tiene que hacer al momento de entrar, ¿verdad?, a la tierra prometida. Ellos están, hermanos, esperando una promesa del Señor. Y aquí, hermanos, yo quiero que hagamos una pausa y pensemos algo, fíjense. Cuando hablamos de la familia es algo muy importante, hermanos, en un pueblo, en una sociedad. Si una familia está quebrantada, casi siempre los grupos sociales, hermanos, como las pandillas, los grupos, hermanos, que se dedican a ciertos actos de delincuencia, casi siempre la base es reclutar jóvenes en los cuales haya problemas en la familia. Y cuando hablamos, hermanos, casi siempre de la familia hispana que está en Estados Unidos, déjeme decirle que nosotros lo traemos casi, hermanos, en la sangre eso. Casi todos tenemos una historia que hemos dejado familia atrás, hemos dejado muchas cosas en nuestra vida y hemos venido a buscar una promesa que nosotros, hermanos, muchas veces nos fundamentamos. Yo creo que nadie, hermanos, de los que estamos aquí, esperó venir a Estados Unidos y
y llegando aquí era la esperanza de venir, de conocer de Cristo. Y entonces, hermano, pero nosotros tenemos eso, tenemos muchos recuerdos, tenemos muchas cosas que pasaron, pero ahora tenemos que convivir con una sociedad que es totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a vivir. Aquí también se va un fenómeno, hermanos, que usted como padre de familia ahora tiene una responsabilidad con sus hijos, pero ahora usted tiene también un nuevo reto, que esa nueva sociedad, ese nuevo entorno en el cual usted está, hermano, usted tiene que guiar a sus hijos conforme a como dice la palabra. Para resaltar lo del texto bíblico, hermanos, en el verso 3 dice, oye pues Israel, le habla a su pueblo, primeramente. Y luego, hermanos, establece, en el 4 dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Está estableciendo, hermanos, cuál debe de ser el corazón del pueblo. Y luego nos habla con mandatos. Pero fíjense, quiero que veamos algunas cosas, hermanos. Las familias que aman a Dios. En la sociedad existen diferentes familias que aman el dinero, hermanos, que aman las posesiones, que aman diferentes cosas. Pero están las familias que aman a Cristo. Entonces vamos a estudiar, hermanos, esta tarde un poco acerca de eso, acerca de cómo los tiempos, hermanos, son un poquito diferentes y cómo las sociedades, hermanos, de este tiempo, en el entorno en el cual usted está viviendo, establece muchas veces, hermanos, la importancia, establece el desarrollo de sus hijos, establece el desarrollo de su vida, de sus actividades. Y vamos a ver, hermanos, cómo muchas veces esa misma presión nos aparta, ¿verdad?, del mandato que el Señor nos enseñó en el texto que estábamos leyendo un poquito antes, hermanos. Y entre esas ocupaciones, hermanos, entre ese mundo en el cual estamos envueltos, déjeme decirle que no solamente una persona tiene ocupación, todas las familias tienen, hermanos, muchas ocupaciones, tienen, hermanos, muchos problemas, tienen, hermanos, diferentes cosas que resolver, decisiones que tomar. Y vamos a ver, hermanos, cómo es importante de que nosotros estemos, hermanos, preparados a hacer eso. Y una de las primeras preguntas, hermanos, que surge allí es, ¿qué o quién, hermanos, establece el estándar a seguir en mi familia? Aquí, hermanos, yo quiero que valoremos dos cosas. Yo sé, hermanos, que es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos traer el sustento diario a nuestros hogares, que podamos, hermanos, suplir las necesidades que incurre, ¿verdad?, la familia. Hay que proveer, la palabra de Dios dice eso, debemos de proveer en nuestras familias, pero también, hermanos, está, ¿qué es lo que está guiando a los jóvenes de este tiempo? En el transcurso, hermanos, de la historia, las sociedades han sido casi siempre, han ido cambiando, ¿verdad? Han existido diferentes modas, han existido diferentes ídolos que la gente ha seguido, han existido, hermanos, diferentes caminos como deportes y diferentes cosas que han ido atrayendo, hermanos, a las familias a eso, a participar, a involucrarse. Pero, ¿qué ha pasado con las familias que aman a Cristo? Saben que en toda la Escritura, la instrucción a los hijos es algo muy importante. Casi siempre el Señor establece, ¿verdad?, roles específicos del papá, de la mamá, establece, hermanos, a puntos muy específicos en los cuales usted debe de guiarse. Cuando usted toma una decisión sabe que debe de orar, pero ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros lo aplicamos a la vida real? Porque muchas veces, hermanos, necesitamos pararnos en la palabra y meditar, hermano, acerca de lo que estamos haciendo. Fíjense que una de esas cosas, hermanos, que es establecer, es cuando usted marca un camino o marca algo a seguir. Usted dice, bueno, este día yo voy a asistir a la iglesia. Usted estableció, hermano, una decisión y usted está aquí por eso. Es igual, en el día a día, hermano, usted tiene que establecer, tiene que haber un margen, hermano, en el cual tiene que estar incluido la palabra del Señor. Más adelante vamos a estar mirando algunos aspectos que son bien importantes, hermanos, en la cual habla de todo eso. Saben que cuando hablamos de la elección hacia las cosas del Señor, la elección de entregar nuestra vida a Cristo,
Ahí, hermanos, hay aspectos que van a contradecir un poco lo que los demás piensan. Saben que si usted ha leído Mateo 6:21, dice que donde esté tu corazón, dice, ahí estará tu tesoro. Entonces, fíjense, a mí me llama la atención, hermanos, porque casi siempre a nosotros nos deslumbra o nos atrae cuando conocemos alguna tecnología nueva, cuando miramos, ¿verdad?, un carro nuevo o queremos ganar un poquito más, un trabajo mejor. Pero casi nunca, hermanos, balanceamos que nuestra vida circular, que nuestra participación en este mundo no es tanto, hermano, en lo que usted pueda acumular, sino en lo que usted pueda santificar su vida día a día en las enseñanzas de la Escritura. Cuando Mateo habla de esto, hermano, está hablando de que las personas en el tiempo de Jesús, vean, los que eran los religiosos de ese tiempo, ellos procuraban tener riquezas, procuraban también, hermanos, tener en las cosas del Señor, tener poder, tener mandato. Saben que cuando yo estudiaba este pasaje, una de las cosas que me llamaba la atención es casi nunca, hermanos, el Señor a los que les encargó algo, nunca les llamaba líderes, como nosotros muchas veces llamamos a los hermanos que sirven o algo, porque muchas veces malutilizamos, hermanos, malutilizamos esas cosas y la verdad somos siervos del Señor, hermanos. Y así como estamos esta tarde aquí, no estamos, hermanos, para venir y imponerles a ustedes cargas, estamos para servirles, hermano, en lo que el Señor permita en la vida de ustedes. Y asimismo, hermano, como familia, todo padre de familia debe de tener, hermanos, un propósito y debe de establecer un punto, hermanos, en cual usted debe de guiar a su familia. El texto que leímos, hermanos, marca una instrucción exacta de dos cosas. La primera, hermanos, habla amar a Dios con todo nuestro ser. Algunos de ustedes, hermanos, yo sé que a muchos el Señor le ha dado habilidades muy hermosas, a muchos el Señor le ha dado dones, y así, hermano, el Señor ha repartido entre nosotros diferentes dones, diferentes habilidades. Y amar al Señor con todo nuestro ser, hermanos, significa que usted debe de poner o establecer como primer propósito es servir a la iglesia, ¿verdad? Pero no me refiero, hermanos, a este edificio, sino que a cada uno de los hermanos, a cada una de las almas que el Señor trae aquí. Pero también, hermanos, incluye a las almas que están afuera, que no conocen de Cristo. Y significa, hermano, que si el Señor a usted le dio podemos decirlo, hermanos, la bendición, ¿verdad? Que usted una habilidad, tenga un don, hermanos. Usted tiene que utilizarlo para el servicio del Señor, para glorificar su nombre, hermano. Y muchas veces nosotros esas cosas, hermanos, no las tomamos en cuenta y pensamos que en la iglesia existe un grupo de hermanos que están aquí, ¿verdad?, sirviendo, pero nosotros somos parte de ese cuerpo, hermanos. Y como familia, fíjense, cada uno de nosotros es parte de una familia diferente. Pero aquí, hermanos, donde estamos hoy, estamos en una misma familia, en la familia de Cristo. Somos una familia y todos debemos de trabajar o debemos de establecer nuestra vida en torno a eso. No podemos, hermanos, pensar diferente. El segundo punto, hermanos, que marca el texto es poner la ley de Dios antes que todo. Y aquí, hermanos, tenemos que anteponer, ¿verdad?, algunos gustos personales. Algunas, hermano, cosas que hacemos en nuestra vida como nuestro tiempo, hermanos. Sabemos que aquí se nos enseña, ¿verdad?, conforme a la palabra, que debemos de ofrendar para que la obra del Señor siga adelante. Pero también, hermanos, en eso está incluido, hermanos, obedecer al Señor, de venir, hermanos, y edificar a los hermanos, que cuando usted venga aquí, traiga un corazón, hermanos, dispuesto a bendecir a alguien, a recibir la enseñanza del Señor, para venir, hermanos, y que podamos llegar a ser una familia, hermanos, un grupo. Como dije al principio, en la sociedad se nos enseña que la familia es la base de la sociedad.
Entonces la familia, hermanos, debe de establecer que el corazón es servir al Señor. Y fíjense que ahí, hermanos, si nos preguntáramos nosotros, hermanos, nuestro corazón, este día no voy a ir a trabajar porque voy a ir a servirle al Señor. Pero si usted no va a trabajar, le descuentan las 8 horas, ¿verdad? Y si no va a trabajar, puede ser que pierda, hermano, algo y ya uno dice, lo hago después. Mejor lo hago otro día. O mejor que lo haga, ya usted en su corazón sabe de que hay un hermano ahí que está haciendo y que lo haga este hermano, hombre. Él no trabaja, no hace nada y que vaya y que lo haga. Y déjeme decirle algo, hermano. Los niños aprenden de todo lo que ellos miran y escuchan, hermanos. Si usted se comporta, hermano, muchas veces alejando su corazón de la iglesia y empezamos a caer o caemos en cosas religiosas, hermanos, que pensamos que viniendo los martes, los domingos, los viernes a la iglesia, nosotros decimos, bueno, estamos bien, pero nuestro corazón, hermano, no está puesto en las cosas que el Señor estableció. Fíjense, cuando leemos Deuteronomios, ellos van a recibir una tierra prometida, un lugar donde el Señor dice que va a ser como que todo fluye leche y miel, va a haber mucha abundancia, pero también hay mucho trabajo. Pero entre las cosas que está ahí, fíjense, una de las cosas que le encarga es que dice que la palabra del Señor, la voluntad de Dios, se las enseñe, se las instruye a sus hijos en cada momento, con cosas, hermanos, bien claras. Dice, y estas palabras que yo, dice, te mando. Fíjense, muchas veces, hermanos, escuchamos alguna reprimenda, ¿verdad? Una exhortación o una bendición de un hermano. Y casi, hermanos, casi siempre, fíjense, decimos, menospreciamos al vaso, hermano, que nos lo está diciendo. O muchas veces no le damos la importancia. Déjeme decirle que la Biblia, hermanos, el Señor usó siervos para escribirla. Y son pocos, hermanos, los pasajes en la Biblia que aclara, así que dice, estas palabras que yo te mando, dice, hoy, estarán, dice, sobre tu corazón. Fíjese, hermano, ¿qué es lo que está sobre el corazón de las familias que aman a Cristo? Es servirle al Señor, hermanos, en todo momento. No solamente, hermanos, venir a la iglesia y aquí un hermano necesita ayuda, necesitamos mover mesas y usted viene y sirve. No, hermanos, en todo momento. ¿Saben que la familia, hermanos, en Cristo, el propósito debe de ser de instruir a sus hijos, de instruir, hermanos, en cada momento de lo que usted haga? Así es, hermanos, que hay que tener cuidado con cómo nos comportamos con los amigos, ¿verdad? Cómo nos comportamos, hermanos, en nuestra casa, porque todos los niños están mirando. Y así mismo, hermanos, si usted tiene el privilegio de servir aquí, tiene que comportarse con ese mismo pensamiento, sabiendo que Cristo está siendo reflejado en lo que usted está haciendo. Si usted está enseñando de la palabra del Señor, es el Señor que se está reflejando. Y usted debe de ver que hay alguien que está recibiendo esa enseñanza, hermanos. Saben que casi siempre cuando hablamos de la enseñanza del Señor, casi nunca, hermanos, nos figuramos una familia con una Biblia antes que comenzar cualquier actividad orando. Y una de las cosas, hermanos, bien curiosas, fíjense, por decirlo así, es si nosotros nos tomáramos el tiempo y le preguntáramos a cada uno de los hermanos que el Señor nos ha permitido conocer, cuántas veces se reúne como familia y ora, déjeme decirle que no va a tener muy buenos resultados. La experiencia, hermanos, que tengo enseñando a los niños es, yo les preguntaba, todos, hermanos, aquí son muy buenos niños. Y muchas veces yo les preguntaba, ¿oras en tu escuela a la hora de comer? Y se quedaban, como que no. Pero eso, si yo le preguntara a un adulto, yo sé que me dicen que sí. Y no siempre lo hacemos, hermano. Y esa es parte de la forma de cómo nosotros estamos siendo instruidos. Porque muchas veces permitimos, hermanos, que entren cosas en nuestro hogar como modas, que entren cosas, hermanos, como comodidades. Porque saben que uno de los problemas que tuvo el pueblo de Dios es que cuando entró en la tierra prometida, empezó a tener comodidades que no tenía antes. Cosas que se le hacían más fácil.
y empezó a alejar su corazón. Y luego ellos empezaron, hermanos, a pagar el precio. Entonces, fíjense, hermano, una de las cosas que quiero que veamos es que nos preguntemos, ¿qué está pasando con ese mandamiento que el Señor dejó? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Fíjense que la manera como nosotros nos comportamos refleja, hermanos, también con quién usted, hermanos, se está relacionando. Si usted tiene una relación directa, hermanos, con el Señor, si usted ora, si usted lee, se va a reflejar, hermano, en todo lo que usted hace. El Señor va a bendecir lo que usted hace. El Señor también lo va a proteger donde usted esté. Pero también, hermanos, se va a reflejar en la forma de cómo usted mira a su hermano, de cómo mira a sus hijos, de cómo mira a aquellas almas que no conocen de Cristo. Y saben que una de las cosas para los jóvenes, una de las primeras cosas que casi siempre pasa es que los jóvenes buscan grupos, hermanos. Buscan grupos donde incorporarse, porque muchas veces en las familias, hermanos, hay cosas que no funcionan. Ellos ven cosas que no trabajan. Tal vez los padres han antepuesto las ocupaciones de sostener su familia antes que la enseñanza. Saben que a través de toda la historia, hermanos, todas las familias han tenido los mismos retos, los mismos problemas de proveer para sus familias e instruir a sus familias. Pero yo creo que vean algo, en este pasaje que vimos, el Señor le está diciendo a su pueblo, ni siquiera le menciona, hermano, acerca de la provisión, porque eso, hermano, nosotros como familias en Cristo sabemos que, dice la palabra, que si usted busca al Señor, todo lo demás va a ser añadido. Y usted no tiene que pensar, hermano, en eso, no tiene que preocuparse, tiene que pensar en obedecer y hacer. Entonces, fíjense, jóvenes, una de las primeras cosas que pasa cuando nosotros empezamos a no instruirnos correctamente en estas cosas es que podemos, hermanos, a querer caer en la forma de actuar de otros grupos, de otras personas. Hace poco yo tenía un tema con los jóvenes, el primer tema que se titulaba Atrévete a ser diferente. Y una de las cosas, hermanos, de las cuales hablábamos ahí era que casi siempre, fíjense, los grupos antisociales ofrecen cosas diferentes. Cosas en las cuales ellos ejercen presión, hermanos, como en la forma de vestir, en la forma de hablar, de comportarse. Y déjenme decirle, hermanos, cuando nosotros muchas veces vemos a una persona que ha estado en drogas o en pandillas, hermanos, vemos tal vez resultados, porque son personas que ya están totalmente tatuadas, o están personas que están viviendo en la calle, muy mal, hermano, pero ese es el final, hermano. Eso no comenzó ahí, eso comenzó apartando la mirada de la instrucción que el Señor dejó. El temor, hermanos, a quedarnos atrás muchas veces en el desarrollo social, en el desarrollo de la sociedad, en la presión, hermanos, que ejercen los amigos. Así es que cuidado, jóvenes, con los amigos. Los amigos, hermanos, los pueden llevar y pueden apartar su corazón de las cosas que el Señor manda. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso, hermanos. ¿Qué es lo que está enseñando a nuestras familias, hermanos, a nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que está guiando? ¿Es las instrucciones del Señor, los mandamientos del Señor? ¿O son esos grupos sociales, hermanos, que sabemos de dónde vienen esos ataques, hermanos? Sabemos de dónde proviene eso, pero sabemos también que eso, hermanos, tiene una solución que se llama Cristo. Pero muchas veces, hermanos, anteponemos problemas que la sociedad tiene como incontrolables. Fíjense que el comportamiento, hermanos, de la juventud de este tiempo no es diferente, hermanos, al comportamiento que nosotros tuvimos, hermano, en nuestra juventud. Yo quiero que veamos, hermanos, un pasaje que está en Juan 15. Quiero que vayamos ahí, hermanos. Y en lo que ustedes lo están buscando, hermanos, vamos a comenzar a ir a desarrollarlo por cuestión de tiempo. Fíjense, jóvenes, aquí este pasaje habla acerca de dónde proviene todo. Dice el Señor que Él es la vid verdadera. El Señor está diciendo que Él es la base verdadera. Ahora, yo quiero hacerle a los jóvenes una pregunta. Casi siempre cuando se nos presenta algo en la escuela, miren, casi siempre se nos presenta como una verdad absoluta. Casi siempre enseñanzas que ustedes están expuestos a tener en su escuela son
cosas que se presentan como que son verdades y muchas veces no tenemos la oportunidad de rechazarlas. Y esto, hermanos, se refiere en enseñanza, pero también se refiere a la elección de nuestros amigos, a la elección del grupo en la cual yo me voy a desarrollar. Saben que cada joven tiene la decisión de unirse a un grupo, de tomar un amigo, de vestirse. Pero eso también, hermanos, implica que los padres tienen que estar muy, muy de cerca con todo eso. Entonces, fíjense, en el verso 5, hermanos, en Juan, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará fruto, porque separados de mí, nada podés hacer. Fíjense, una de las grandes preocupaciones de un padre de familia, hermanos, es dónde va a estudiar su hijo, que siga estudiando, ¿verdad? Porque la vida está difícil, hermanos. El cada día lograr llevar el sustento a los hogares es más difícil. Los vicios están consumiendo la sociedad, las peleas y muchas cosas, hermanos. Pero ¿cómo nosotros podemos tener a nuestros hermanos en Cristo, hermano? Porque fíjense, este pasaje, cuando el Señor lo leía, hermanos, le hablaba a un pueblo que había sido elegido. Le estaba diciendo que en conjunto, hermanos, todos tenemos la obligación y el mandato del Señor. Debemos de enseñar a todo aquel que está frente a nosotros que separado del Señor nada puede hacer. Usted puede ir a la universidad y puede obtener algunas cosas, pero separado del Señor, nada de eso va a llevar frutos, hermanos. Al final de la vida, usted va a pagar las consecuencias de eso. Y casi nunca, hermanos, algo que sea popular es hablarle al joven de las consecuencias de no seguir, hermanos, correctamente los mandatos del Señor. Pero aquí también implica algo, hermanos. Significa que los jóvenes también, los niños, cómo nosotros los incorporamos, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Fíjense que el mandamiento que leímos era amar al Señor con todo el corazón. Más adelante vamos a ver un pasaje que está en Romanos 10. Todos conocemos ese pasaje, hermanos. Y vamos a ver la importancia, hermano, de cómo la familia debe de instruir como primer punto en el corazón de todo joven, de todo niño. Y yo me refiero a padres de familia, a maestros y a todos nosotros, hermanos. Debemos de enseñarle a los niños a amar al Señor. Enseñarles que separados de Él no podemos hacer nada. Saben que una de las cosas más comunes, hermanos, que nosotros podemos hacer o podemos ver en esa imagen, hermanos, vamos a suponer que es un grupo de jóvenes, fíjense. Casi siempre cuando hablamos de los jóvenes, una de las cosas que, de las características principales es que les gusta, hermanos, ser diferentes. Les gusta, según ellos, ¿verdad?, distinguirse y tener algo para poder ser vistos, porque se cree que no siempre nos ven. Ahora, hermanos, ¿qué significa eso? Fíjense, significa que usted va a entrar en cosas, jóvenes, usted va a entrar en cosas que pueden ir comenzando a quebrantar la voluntad del Señor. Y ahí, hermanos, fíjense, los padres muchas veces, o los líderes, y todos los que venimos aquí, hermanos, que conocemos de Cristo, les damos ideas a ellos. Cómo usted, hermano, se corta el cabello, cómo usted viene vestido, hermano, cómo habla, cómo se comporta aquí con los hermanos. Si usted saluda a los hermanos con una sonrisa o nomás dice, hermano, así de lejito, ¿verdad? Todo eso, hermanos, ellos lo aprenden. Y fíjense, casi siempre nunca valoramos, hermano, el tiempo que tenemos aquí con ellos. El Señor aquí nos está instruyendo, hermanos, nos está instruyendo su palabra y casi nunca valoramos ese tiempo. Entonces ellos toman esa idea, hermanos, y muchas veces la llevan, y donde ellos la desarrollan es con su grupo de amigos, y ellos piensan, hermanos, muchas veces que esas cosas los hacen ser diferentes. Si usted, hermanos, va a una escuela, a la que sea, y si le tocase ver algún concierto donde hayan miles de jóvenes o un grupo de jóvenes, casi siempre esa es la mentalidad que ellos llevan, pero todos van a tener, hermanos, características, todos van a ser, hermanos, como esos que estamos viendo en esa foto. Van a querer ser, todos son iguales, hermanos, pero quieren parecer diferentes.
porque muchas veces nosotros, hermanos, no hemos tomado el tiempo para cuidar los corazones de ellos. Entonces, fíjense, una de las cosas que ahí, hermanos, se nos marca, vamos a ver más adelante, es el temor a ser rechazado. Pero es bien común en los jóvenes, pero déjeme decirle, hermano, que en los adultos no es muy diferente. Usted se va a vivir a un lugar y casi nadie, hermano, quiere pasar desapercibido. Usted quiere, usted tiene algo, o usted tiene una televisión, usted tiene un carro, o tiene una camisa, usted quiere enseñarlo a los vecinos, y algunos de nosotros caemos en los juegos, hermanos, de competir y mostrar lo que el Señor nos ha dado en cosas materiales. Pero eso significa que su corazón, hermano, su tesoro, está ahí. Jóvenes, el temor a ser rechazado, la burla, el ridículo, el pensar que seguir normas, hermanos, de moralidad, normas de comportamiento, nos van a hacer entrar en un círculo, hermanos, que todos nos van a señalar. Fíjense que casi nunca, hermanos, pensamos o razonamos con los jóvenes en lo siguiente. De las características de los jóvenes es que ellos quieren ser diferentes a los demás, quieren ser vistos, pero cuando usted ve ese grupo de jóvenes, todos son iguales, hermanos, todos son iguales, andan vestidos de diferente color, pero todos ven un par de zapatos y todos lo quieren tener, ven una camisa con unas letras y todos lo quieren traer. Eso no es ser diferente, hermanos. Ser diferente es saber decir no cuando a usted le ofrecen algo que usted sabe que deshonra y que le va a tener consecuencias en su vida cristiana, que deshonra los mandamientos del Señor. Ser diferente significa que usted, hermano, tiene su corazón puesto en las cosas de Dios, y usted sabe, hermano, que las cosas materiales, que si alguien le dijo algo, esas cosas son vanas, que solamente prevalece la palabra de Dios. Y cuando Dios tiene una promesa con nosotros, no importa que nuestros amigos, no importa que nuestros vecinos, y muchas veces no importa que nuestros hermanos no crean eso, hermanos. Si el Señor se lo dijo a usted, si el Señor lo tiene en su palabra, eso va a pasar y eso se va a cumplir. Y usted no tiene que tener miedo de eso. Las burlas, hermanos, lastiman los sentimientos de todos nosotros. Lastiman los sentimientos de los jóvenes. Usted tiene que tener cuidado. Si su joven, si su hijo está siendo atacado, hermanos, por esas cosas, usted tiene que hacer algo poderoso, hermano, para eso. Tiene que no ir a pelear, hermano, ni buscar a alguien más fuerte, ¿verdad? Tiene que orar, hermano. El Señor nos dejó una herramienta muy poderosa, la oración. Tiene que llevarlo en oración, hermano. Porque a lo mejor si su hijo está siendo atacado con eso, está siendo influenciado con eso, el Señor quiere alcanzar esas almas a través de él. Y es el método que el Señor puede usar, no sabemos. Así es que todos, hermanos, tenemos algo en común también. Muchas veces tenemos miedo, ¿verdad? Miedo a que nos quedemos atrás en las modas, miedo a que los demás nos clasifiquen en ciertas cosas. Saben que cuando se habla casi siempre en las cosas de Dios entre los jóvenes, casi siempre se habla de burla, casi nunca se valora, casi nunca, hermanos. En las escuelas se reprime, pero en las casas, hermanos, cuando usted no instruye a su hijo, cuando usted no enseña, hermano, la palabra del Señor en su casa, si usted, hermano, lo trae a la iglesia para que los hermanos le enseñen, si usted lo trae a la iglesia para que él aquí aprenda, déjeme decirle que usted lo está lanzando, hermano, a ese mundo donde si no lleva las herramientas que el Señor tiene en su palabra, puede ser que salga lastimado, hermanos. Algunos de los corazones de los jóvenes están siendo apartados, hermanos, porque no tienen, hermanos, la fuerza muchas veces de saber decir que no. Y la mala elección, hermanos, de los amigos. Fíjense que yo resumí aquí en 3 puntos los amigos: las buenas influencias, las influencias neutras, las malas influencias. Las buenas influencias son aquellos, hermanos, que lo invita siempre a usted a que haga las cosas conforme a las cosas de Dios, que lea, que ore,
porque la amistad, hermanos, es una palabra que nosotros debemos de traerla siempre a nuestras oraciones. Debemos de orar, hermanos. No solamente ore por su hijo, ore por todos sus hermanos. No solamente por los jóvenes ni por los niños, ore también por los adultos, porque las amistades, hermanos, todos las tenemos. Estamos, hermanos, expuestos en una sociedad donde no se respeta las cosas de Dios, así es que usted puede tener ahí. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Qué significa esto, hermano? Usted sabe que para toda reacción tiene una consecuencia. Todo acto, hermano, que usted haga va a tener una consecuencia. Si usted, hermanos, expone a sus hijos con personas que no glorifican el nombre del Señor, nomás porque usted dice, pues es una buena persona, y usted le predica, pero no cambia, hermano, llega a su casa y no lo respeta a usted, lleva vicios, lleva malas influencias, y usted expone a sus hijos a dos cosas, hermanos. Los expone a que ellos vean eso normal, pero también los expone a que su corazón adopte esas costumbres, esa forma de actuar. Así es, hermanos, que cuidado con eso. Otro punto, hermanos, que yo quiero que veamos esta tarde, hermanos, quiero que veamos qué significa, hermanos, cuando decimos familias en Cristo son diferentes. La forma, hermanos, de cómo nosotros nos comportamos, también, hermanos, tiene algo que se llama testimonio. Y queramos o no, hermanos, los amigos que cada uno de nosotros tenemos influencian, hermano, de gran manera la forma de cómo usted desarrolla su vida. Los amigos, hermanos, pueden también, hermanos, llegar a ejercer gran influencia en las decisiones que usted hace. Usted, hermano, expone su corazón con alguien posiblemente que no respeta las leyes, quebranta las leyes, hace tranzas, roba, pero en su trabajo ve que le va bien y le dice, mira, no, deja tu trabajo, vente, hagamos esto o hagamos un negocio y diferentes cosas. Y ustedes, eso, aunque usted no se lo diga a sus hijos, ni tampoco a los hermanos, usted está mostrando eso, hermano. Así es que los amigos, hermano, el entorno donde usted, hermano, planta su familia, en el entorno, hermano, en el cual usted, hermano, está criando a sus hijos, hermano. El Señor se los dejó con un mandamiento, que usted los instruya, dice, en todo momento, dice, en la casa, andando en el camino, y en todo momento la palabra del Señor no debe de apartarse, hermanos, porque si usted se aparta, va a entrar otras ideas y van a entrar otras cosas, hermano, a sustituir eso, por falta de eso. Fíjense, yo quiero que veamos el pasaje que les estaba diciendo en Romanos 10, hermanos. Quiero que vayamos a Romanos 10. Casi siempre cuando hablamos del pasaje de Romanos, hablamos del versículo que dice que si confesares, dice con tu boca, en el 9, perdón, que Jesús es el Señor y creyeres, dice, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Pero fíjense, hermanos, yo quiero que vean una cosa. ¿Cómo comienza? Dice, hermanos, dice. Le habla, hermanos, al pueblo de Dios. Le habla, hermanos, a pueblo que ya ha sido lavado con la sangre de Cristo, pero también le habla a pueblo que muchas veces está divagando y dice, hermanos, ciertamente, dice, el anhelo de mi corazón, el anhelo, dice, mi oración a Dios por Israel, por todos, dice, es para salvación. La oración es que todo el pueblo pueda hacerlo. Y todo, fíjense, vamos a irlo leyendo, hermanos, poquito, paso a paso. Y luego vemos el pasaje 9 que dice que una de las cosas que se manifiesta, hermanos, es que cuando usted dice que puede pronunciar que el Señor es, que Jesucristo es Dios, dice que usted será salvo porque usted cree. Y dice que en el corazón, hermanos, en el corazón, acuérdese, él está hablando a una familia, hermanos, que conoce de Cristo, le está hablando a su pueblo. Entonces, hermanos, no todos han declarado que Jesucristo es el Salvador. Pero vean lo que dice. Luego dice en el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, y el que no,
¿qué va a pasar, hermano? Ahí está incluido, hermano, los hijos de estos hermanos del pueblo. Ahí está incluido toda la familia, hermanos. Desde su papá, su abuelo. Él no está haciendo, hermano, distinción. Bueno, si este grupo, si los que no conocen de Cristo, está diciendo, hermanos, todos nosotros. Entonces, la instrucción sigue siendo la misma. Padres de familia, hermanos, todo aquel que sirve al Señor tiene que buscar que esas almas amen al Señor, que amen a Jesucristo, que amen al Señor y que le sirvan, que le guíen. Y eso, hermanos, va a producir que ellos puedan declararlo, que puedan hacerlo. Pero vean, no paremos ahí. Vean, más adelante hay un pasaje que es bien utilizado cuando vamos al evangelismo. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y empieza a hablar, hermanos, de almas que no conocen de Cristo. Pero en el principio del pasaje veíamos que le hablaba a su pueblo. Yo sé, hermanos, que aquí también está haciendo una referencia que nosotros tenemos que hacer evangelismo. Pero muchas veces queremos que nuestros jóvenes, queremos que los niños vengan y busquen al Señor. Y dice aquí, ¿cómo pues? Dice, invocarán a aquel en el cual no han creído. Entonces, dice aquí que si no han creído es porque Cristo, hermanos, no ha tocado ese corazón, no ha tocado esa alma. Si usted ve que su hijo, hermano, si usted ve que hay un joven que todavía no ha conocido de Cristo, hermano, usted debe estar muy preocupado y debe estar trabajando fuertemente para que llegue a conocer de Cristo, hermano. Vean, en el 17, hermano, siguiendo ahí dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos hacer que todo esto pase? Enseñando, hermanos, tenemos que leer, tiene que usted, hermanos, tomar a sus hijos, tiene, hermanos, que tomar a todo aquel que el Señor pone en su corazón, todo aquel que pone enfrente de usted, tiene que tomarlo y tiene que hablarle la palabra. Fíjense que mañana hay evangelismo, hermanos, pero en la noche, pues, llegando a su casa, usted también puede llegar, reunir a su familia y orar antes de acostarse con ellos. Bendígalos, hermanos, la palabra del Señor tiene gran poder. Bendígalos, ore por ellos, acostumbre a los hermanos que ellos también oren por usted, para que usted pueda discernir correctamente la palabra de Dios y pueda guiarlos correctamente. Saben que en la Escritura aparece en el Antiguo Testamento un rey, todos lo conocemos, que era Salomón. Fue el rey más sabio. Dice que él pidió sabiduría al Señor, pero a mí me llama la atención, usted lo puede encontrar en Primera de Reyes 3, cómo él, hermanos, cuando el Señor se le aparece, cómo él lo pide. Le dice, Señor, dame un corazón, le dice, que pueda entender todos tus estatutos. Y muchas veces, hermanos, nosotros no pensamos que nuestro corazón está apartado de las cosas de Dios y empezamos a caer, hermanos, en cosas que son religiosas, asistir al templo, permanecer en ciertas actividades, pero descuidamos, hermanos, la lectura, descuidamos la oración. Y el Señor nos ha venido hablando, hermanos, hace buen tiempo nos ha venido hablando a través de nuestro pastor, de cómo nosotros debemos, hermanos, de preocuparnos por todo aquel que no está viniendo aquí a la iglesia, por todo aquel que se ha apartado, hermano. Pero ¿cómo usted va a hacer eso? Orándole al Señor, buscándole. Casi nunca, hermanos, nosotros representamos a nuestra familia o representamos nuestra vida, hermanos, que somos servidores de Cristo. Casi siempre lo más fácil, hermano, es representarlo, ¿verdad? Decir, no, yo soy cristiano, en cosas tal vez que a usted le van a beneficiar. Pero si hay algo en la cual, si usted es cristiano, no puede permanecer ahí, muchas veces lo callamos, hermanos. Y permitimos que esas cosas lleguen hasta el hogar. Y ahí, hermanos, vuelvo a caer en aquello de que muchas veces exponemos a los jóvenes, exponemos a los niños a que ellos vayan viendo ciertas actitudes, ciertos comportamientos que son normales, que usted venga a la iglesia, pero no lea. Que esté aquí sirviendo, hermano, pero usted esté pensando que saliendo de aquí va a ir con un grupo de amigos a hacer cosas que no le glorifican al Señor. Y ellos van a ir aprendiendo de que usted se reúne con personas que no aman a Cristo, que en cualquier momento deshonran el nombre del Señor. Y si usted expone a sus hijos a eso, después, hermano, va a haber un precio que pagar. En la historia del pueblo de Dios, hermanos, en el libro de Josué,
una de las primeras cosas que pasa al finalizar el libro y comienza Jueces es que dice que la nueva generación, dice, no conoció, no sirvió al Dios de sus padres. Dice que no los conocían. Y podemos ver, hermanos, a Josué fue un siervo, hermanos, que amó mucho al Señor y le sirvió. Pero también, hermanos, cuando nosotros vemos la actividad que él tuvo que hacer conquistas, peleas, hermanos, repartición, muchas cosas que implicaban mucho tiempo, hermanos. Pero cuando usted lee las primeras cosas que el Señor le encargó a Josué, le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y entre esas, hermanos, incluía, le dijo, tienes que enseñar todos los mandamientos, todos los estatutos que les di a través de mi siervo Moisés. Y casi siempre, hermanos, esas cosas las pasamos desapercibidos. Estamos, hermanos, expuestos por muchas cosas, hermanos. Fíjense que vamos esta tarde, hermano, vamos a ir terminando con algo, hermanos, que está en Nehemías 9. Yo creo que lo vayan buscando, Nehemías 9:38. Y una de esas cosas, fíjense que en el transcurso, hermanos, de los años, yo he conocido, posiblemente puedo decirlo, decenas de personas, hombres, mujeres que han profesado la fe, que han profesado conocer a Cristo y que han tratado de seguirlo, pero algunos, hermanos, han florecido. Otros, hermanos, espiritualmente han tropezado, han caído, han regresado atrás, y algunos hemos visto estas cosas, hermanos, muchas veces, tal vez lo puedo decir, hermanos, con menosprecio. Tal vez aquí usted ve a un joven que tal vez no anda bien en las cosas de Dios, ve a un hermano que ya no está asistiendo en la iglesia, una familia, hermanos, que ya no viene a la iglesia, y usted, pues, en vez de preocuparse, hermano, por ellos, en vez de ir a la Escritura a orarle al Señor, porque son almas que el Señor pagó un precio por ellas, hermanos, muchas veces empezamos a justificar algunas cosas de que no, pues es que estos hermanos me hablaban muy feo a mí, llegaban ahí y me regañaban, y tal vez usted, hermano, me decía hasta tal vez algo más, ¿verdad? Usted a sus hijos, cuando se comporta mal, hermano, como dice nuestro pastor, ¿verdad?, le sacude un poquito el polvo. Pero ¿qué pasa con los adultos, hermanos? ¿Qué pasa con nosotros cuando no hacemos cosas que son, hermanos, vitales en los mandamientos que el Señor nos ha dado? En cosas, hermanos, de comportamiento, de cómo somos. Y aquí, hermano, yo creo que usted incluye algo. Fíjense, la vida de Nehemías, él estaba, hermanos, así como nosotros. Él fue llevado lejos de su hogar, y allá él estaba cómodo. Él estaba cómodo, tenía un buen trabajo, hermano, no tenía que esforzarse demasiado, estaba a la sombra, pero él conocía de las cosas de Dios y tuvo que hacer una decisión. Y saben que cuando comenzamos a hablar, les contaba que las familias hispanas muchas veces lo traemos en la sangre. Casi todos venimos de familias separadas por la distancia. Casi siempre tenemos nuestros padres lejos, tenemos a nuestros hermanos, nuestros abuelos. Y una de las características, como les decía, de los grupos antisociales es que casi siempre, hermanos, hay un gran porcentaje de los que permanecen ahí son personas que han venido, hermanos, de hogares que están divididos, de hogares, hermanos, en el cual el Señor no fue lo principal, y que se apartaron de esos mandamientos. Yo sé que muchos tal vez no conocíamos del Señor en ese tiempo, hermanos, y hemos tenido consecuencias que pagar. Pero también, hermanos, cuando nosotros hemos aprendido eso, tenemos que enseñar, hermanos, de una forma diferente lo que Cristo ha hecho. Todos conocemos la historia también de Saulo. El Señor le cambió el nombre y se llama Pablo. Él, hermanos, había conocido una forma de la Escritura, pero actuaba persiguiendo a los hermanos. Así es que usted no persiga a los hermanos,
¿verdad? Si usted ve que un hermano o un joven o un niño hizo algo, mejor ore por él y pregúntese usted qué es lo que usted está haciendo, ¿verdad? A ver si usted está doblando rodillas, si está haciendo, no persiga a los hermanos. Entonces, pero luego el Señor transformó esas experiencias. Muchos de nosotros tenemos experiencias en las cuales hemos pagado un precio por desobedecer. Debemos de enseñarle a los jóvenes, a los niños acerca de eso. Entonces, como les decía, fíjense, Nehemías en el capítulo 9 comienza a hablar, hermanos, y empieza con la lectura de la ley del Señor. Fíjense que algo bien puede ser muy similar a la vida de nosotros. En el libro de Nehemías, él no tuvo un profeta que llegara y que le dijera, mira, el Señor manda esto, levántate hoy. Él conocía la promesa a través de los escritos, como usted y yo conocemos la promesa del Señor a través de la Biblia. Lo mismo, hermano. Él dice que leyendo, si usted lee, va a encontrar lo que él encontró. Él encontró, hermanos, todos los estatutos que el Señor tenía para su pueblo. Y empezó a mirar, hermanos, que en eso, fíjense, yo resalté 5 cosas. Usted en su casa lo puede leer, hermanos, por cuestión de tiempo no lo puedo hacer todo. Dicen, una de las cosas era guardián de la palabra de Dios. Todos debemos de ser, hermanos, guardianes de la palabra de Dios. Tenemos que enseñar y guardar la palabra. También no se mezclarán, dice, más con otros pueblos. El pueblo de Dios, hermano, en ese tiempo no podía hacer alianza, no podía casarse, muchas cosas con otros pueblos. Así como nosotros, hermanos, no podemos permitir que en nuestros hogares, que en nuestras vidas, en nuestros corazones, vengan cosas que deshonran al Señor, cosas que el Señor nos marca que no podemos hacer. Sabemos que el Señor a nosotros nos ha dejado instrucciones seguras. Y es que esa era una de las cosas, que no se mezclara el corazón de ellos con los demás. Respetarían el día de reposo. Hermano, los domingos decimos nosotros, no, es el día de la iglesia, ¿verdad? El día de reposo, el día del Señor. No, miren, hermanos, voy a hacerle así. Yo sé, hermanos, muchas veces ocupamos ese día para venir aquí, pero luego tenemos planes, hermano, y muchas veces de esos planes ni por cerca incluyen al Señor. Yo no sé si, miren, no quiero hablar mucho, por eso es un tema un poco extenso. El día de reposo, hermanos, es un día que usted dedica para servirle al Señor, que viene y consagra ese día para servirle al Señor, para tener comunión con Él, para parar, meditar lo que ha hecho entre semana y muchas cosas. Esa era una de esas cosas, fíjense, hermano. Luego, cumplirían, dice, con todas sus obligaciones tributarias en el templo. Hermano, usted se siente bendecido cuando viene al templo y recibe una palabra de consuelo, de regaño, se goza con la alabanza, usted se goza, hermano, se siente bendecido, pero sabe que todo esto, hermano, es producto de un trabajo también. Debemos de ser, hermanos, responsables en eso. Y eso era parte, fíjense, de lo que empezaron a descubrir ellos cuando estaban escudriñando las escrituras. Les voy a decir por qué. Porque una de las cosas que pienso yo, hermanos, que fue común era como estaban lejos y allá ellos no podían tener, ¿verdad?, sus reuniones, no tenían su culto como antes. Era, tal vez a muchos no les pesaba, hermano. Y eso lo podemos ver bien marcado en la Escritura, que a la hora que ellos tuvieron la oportunidad de regresar, muchos, hermanos, no regresaron. Muchos no regresaron, hermano. Y se quedaron en las cosas cómodas, en las cosas, hermanos, de abundancia, ¿verdad? En las cosas, allá pues todo era permitido y mucho pueblo se mezcló. Otra de las cosas, hermano, no descuidarían la casa de Dios. Pero aquí, hermanos, no solamente ellos tenían un templo, tenían un lugar físico, como nosotros también lo tenemos. Pero también en el Nuevo Testamento se dice que el cuerpo de cada uno de ustedes, mi cuerpo, dice que es templo del Espíritu de Dios. Entonces, hermano, ¿qué es descuidarlo? Mire, un edificio está descuidado cuando usted alrededor de él no limpia. Si usted acumula cosas alrededor de su casa, hasta se ve feo, hermano. Y las autoridades pueden venir y decirle, ¿sabe qué? Limpia. Porque eso crea animales y crea muchas cosas. Y si usted, imagínese que usted ni sacara la basura, nomás la tira afuera. Eso es un edificio, hermano. Pero ¿qué pasa en su cuerpo? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer en el cuerpo que el Señor nos ha dado? Dice su palabra que debemos de presentarlo como sacrificio vivo
y santo. ¿Y qué significa eso, hermano? Que usted debe de recibir palabra, debe de recibir instrucción, pero no, hermanos, no solamente cuando venimos y escuchamos una predicación o usted pone algo en el radio. Usted debe de leer, hermano. Usted debe de orarle al Señor, porque si usted no ora, si usted no lee, usted va a descuidar todo eso. Fíjense, decía, familias en Cristo son diferentes. Y nuestra familia, hermano, es diferente a los que no conocen de Cristo. Vamos a leer, hermanos, el pasaje que yo quiero que veamos, que está en Nehemías, hermanos, 9:38. Después, hermanos, de todo eso que yo les estaba diciendo, ellos encontraron, hermanos, todo eso en las Escrituras. Nehemías, hermano, y todos los que estaban ahí, líderes encargados de guiar a ese pueblo, llegaron a una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Dice aquí esto, dice, a causa pues de todo esto, dice, nosotros, ¿quiénes, hermanos? Nosotros, en ese tiempo eran ellos, hermanos, todos, hermanos, dice, nosotros, nosotros, dice, hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Fíjense, hermano, después que ellos encontraron todo eso, ellos llegaron a una conclusión de que debían de empezar a hacer algo. Cuando usted lee Nehemías 9, empieza a ver muchas cosas que manifestó el Señor ahí. Pero ellos llegaron también a un punto, hermanos, que ellos tuvieron que marcar algo para que no se olvide. Tuvieron que escribir. ¿Saben que cuando usted, hermano, va a un dealer, nunca se preguntó por qué usted tiene que firmar? ¿Verdad? Porque usted tiene que tener algo escrito ahí, hermano, que le recuerde ese pacto, ese compromiso. Porque si algún día, hermanos, cosa que no pasa, ¿verdad? Se le olvida mandar el pago, ellos le dicen, mire, se lo voy a quitar porque aquí pasó algo. Y en las cosas de Dios, hermanos, que son más importantes en nuestra vida, ¿por qué muchas veces nosotros no tomamos, hermanos, pasos o decisiones seguras, hermanos, sino que pensamos que muchas veces, ignorando, hermanos, todas las consecuencias, o muchas veces, hermanos, solamente hacemos esto? Cerramos nuestros ojos a todo lo que está pasando, hermanos, alrededor de nosotros, y nunca pensamos, hermanos, que cosas que vemos en otras personas nos pueden alcanzar, porque nosotros le estamos dando cabida, hermano, al pecado, le estamos dando cabida, hermano, a diferentes cosas. La sociedad, hermanos, nos envuelve en una presión, nos envuelve, hermanos, en una forma que usted tiene que seguir ese ritmo. Si usted no lo sigue, hermano, usted se ve mal para los ojos de ellos. Si usted saca un teléfono de aquellos que no son touchscreen, fíjense que si usted lo hace en público, todos se le quedan viendo y dicen, mira, y empiezan a reírse, y cosas bien básicas, hermano, cosas bien básicas como eso. ¿Qué está pasando, hermanos, con las familias que aman al Señor? ¿Qué pasa con esas decisiones, hermanos, importantes? ¿Qué pasa con esa preocupación? Saben que Nehemías, hermanos, se preocupó. Nehemías, hermanos, tomó acción, estando, hermanos, él en una posición tal vez que no iba a ser expuesto a necesidades o cosas así. Él sintió en su corazón ir, hermanos, y obedecer. Y mire, yo sé que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos diferentes cosas, diferentes ocupaciones, pero, hermano, no descuide a su familia, no descuide a su familia. ¿Cómo lo va a hacer? Orando al Señor, hermano, leyendo. Mire, en su hogar nunca, hermano, debe de faltar la oración, la escritura, hermanos, la lectura de la Biblia. Mire, si usted no lee con sus hijos, el día que lo quiera hacer, le va a dar vergüenza a usted, y a lo mejor hasta se van a querer reír de ustedes. Saben que esto que yo les digo, a mí me pasó hace un tiempo, y hasta ahorita, hermanos, batallo un poco con eso, y son cosas porque no lo practicamos, hermano. Esa vez yo escuché en el campamento de varones que decía que nosotros teníamos que ir y sentarnos y orar juntos con nuestra pareja, y yo, hermanos, nunca lo había hecho. Y la primera vez que lo hice me sentí como un poco raro. Fíjense, en cosas que deben de ser básicas, hermano. Cosas que deben de ser básicas en nuestro hogar. Yo me sentía diferente, hermano. Lo mismo era cuando yo, hermanos, llegaba con los niños, con los jóvenes, hermano. Yo me sentía como
diferente. Y sabe, hermano, que hoy, como el Señor ha ido trabajando en esas cosas en mi vida, yo me gozo, hermano, muchas veces. Saben que han habido niños aquí que me han enseñado tanto, hermano, de cómo cuidar mi Biblia, de cómo leer, cómo hacer ciertas cosas. Pero eso, hermano, debemos también nosotros de trabajarlo en nuestros hogares. Hay muchos hogares en estos tiempos, hermanos, que están pagando consecuencias, están pagando, hermanos, cosas dolorosas. Y el Señor lo permitió con un propósito. Y saben que una de las, podría decir como insignias claves que teníamos con los niños era que si nosotros amamos a nuestra familia, si nosotros amamos a nuestros hermanos, y ahí va incluido, hermanos, nuestros tíos, nuestros parientes, era que nosotros teníamos que orar por ellos. Y una de las tareas que ellos tenían, hermanos, era que tenía que ir todas las noches, acercarse a sus padres y orar, hermano. Orar, bendecirlos, hermano. Y lo mismo, porque yo sé, hermanos, que si su hijo se acerca y ora por usted, usted va a ser tocado por el Espíritu del Señor y va a redarguir su corazón, y usted lo va a comenzar a hacer también. Y eso es, hermanos, lo que esta noche el Señor puso en mi corazón, que nosotros, hermanos, trabajemos, que nos comprometamos en el servicio al Señor, hermanos. Que no pensemos que el servicio al Señor, hermanos, que la familia que el Señor nos dio no es para trabajar aquí en la iglesia también, hermanos. De cuidarle, hermanos. Hay que orar por la juventud, hay que orar por los niños, pero también ocúpese, hermano. Ocúpese en trabajar usted en su casa, orando, leyendo, para que ellos, hermanos, vayan cada día aprendiendo. Y